Tenemos 15 minutos, eso era lo bueno, de preguntas. Viene el profe Jaime Cardona a la palestra. Primera pregunta, aquí se prepara Tony en el bullpen de la derecha. Pregunta del auditorio, acuérdense que esto está en vivo y está también virtual. Profe, adelante, no tiene que subir acá. Las personas se pueden volver a infectar con Zika, aunque sin sintomatología aparente. Pregunta el colega. ¿Podrán ser foco para los nuevos susceptibles? Gracias, profe Wilmer. Y bueno, y además gracias por esa excelente pregunta, porque claro, esa es la preocupación constante, ¿sí? Verdaderamente es difícil establecer si el nivel de transmisibilidad de alguien infectado con Zika que ya se ha expuesto previamente a Zika es menor, igual, muy posiblemente sea menor o igual a alguien que nunca se ha expuesto, ¿sí? Pero muy probablemente alguien asintomático que se infecte, ¿sí? Puede transmitirla, independiente de su estado previo. Sabemos que el estadio previo protege sobre la enfermedad, la exposición previa al virus protege de la enfermedad, ¿sí? Pero no protege de la infección, no necesariamente protege de la infección. El asunto es que en el caso de arbovirus, en el caso particular de flavivirus como dengue y zika, los anticuerpos neutralizantes previos tienen un rol protegiendo de la enfermedad, posiblemente después de determinado título protejan también de la infección, muy posiblemente títulos altos protejan también. Pero es difícil de establecer genuinamente ese nivel de transmisibilidad. Sabemos que si usted se expuso previamente y gracias a estos trabajos de corte de gran tamaño y muy buen seguimiento en Nicaragua, que están protegidos de la enfermedad severa. Muchas gracias. Aló, Excelente, profe. buenos días. Que no se baje, que se quede aquí. Pregunta para el profe Cardona. No, le voy a hacer unos comentarios primero al Zika y después a la fiebre amarilla. Ah, ok. Ok, yo soy Tony Suárez del Instituto Conmemorativo Gorgas. Fíjate, número uno, en relación a la pregunta que te hicieron ahorita, es una pregunta con trampa. Realmente Zika, al momento lo que vamos a tener son infecciones en los vulnerables, asintomáticos, que nunca tuvieron realmente Zika hasta el momento. Cuando uno hace los estudios de seguimiento, que es cuánto tiempo, ahorita llevamos una corte de 250 pacientes que los vamos llevando secuencialmente y vemos la respuesta. Hay pacientes que persisten por un long time teniendo la enfermedad en forma sintomática y esos pueden ser transmisibles. Ok, eso yo creo que es el punto interesante. Ahora, si hay un segundo evento, probablemente de una forma sintomática, probablemente esto todavía no está claro. Lo que sí está claro es que los que son vulnerables a tener Zika en este momento, y es lo que estamos viendo con el silencio epidemiológico que tenemos, son la población que tiene, que realmente no tuvo contacto con el virus. Por lo menos esa es la situación. Eso es lo que hemos venido manejando. Esto para mi amigo, tu parte histórica me gustó mucho. Lo que quería era adaptar dos cosas, la bandera latinoamericana. El doctor Luis Daniel Beaupertuis, venezolano-francés, fue el primero que cambió e hizo el paradigma de la teoría miasmática. Y dijo que la teoría probablemente era vectorial. 15 años antes que lo dijo Finlay, que tampoco tocamos a Finlay en esa foto, y Finlay inclusive lo llevaron a Panamá para ver qué opinaba, pero Finlay era cubano, no apareció mucho en el escenario. Y realmente interesante de esa misión del año 1900 fue que ellos no tenían comité de bioética, y hicieron inoculación en humanos a los soldados del ejército americano para ver cómo era la transmisibilidad de fiebre amarilla y ver si realmente tenía un componente vectorial, y ahí, bueno, hubo todo lo que conocemos con la parte de fiebre amarilla. Interesante que Gorgas solamente en 2 años y medio erradicó la fiebre amarilla en el canal, y lo único que usó fue rociar petróleo. Ese es un punto. La otra consideración es, volviéndonos a la actualidad en fiebre amarilla. Número uno,
En fiebre amarilla, clásicamente cuando nos enseñáramos hablamos de fiebre amarilla urbana, fiebre amarilla selvática y fiebre amarilla en zonas de transición. Eso para las Américas, porque la conformación de las junglas africanas y las junglas americanas son distintas. Las junglas africanas son selvas, son sabanas con parchos de jungla, y las selvas americanas son básicamente selvas hidrófilas microtérmicas con altas temperaturas y humedad, como la que viviste cuando estuvimos en el Darién ahorita. Entonces, ese grupo es distinto. ¿Qué pasó en Brasil ahorita? Brasil, por el levantamiento urbanístico, que tú mismo lo dijiste, hizo una afección interesante, que es la conformación de selvas en parchos. Y esto es un verdadero problema. Y eso es una de las cosas que deberíamos estar vigilando nosotros periódicamente en nuestros países. Cuando tú conviertes una selva en parcho, no hay posibilidades que los aedes pasen en una zona de transición y el amegogo pase en zona de transmisión y consigue el aede en forma urbana. Por eso es que tú claramente lo que estabas viendo en Brasil era fiebre de parchos de monte con amegogo, porque ustedes cuando están en Río de Janeiro caminan 10 minutos y tienen la selva atrás. Entonces eso pasa, y pasa en San Pablo y pasa en todos estos sitios. Entonces eso es un problema, porque estamos dejando parches de selva a la carta. Si a alguien le gusta un terreno y es así como Wilmer, que tiene bastante plata, a lo mejor tumba una parte, lo urbaniza y deja su parche de selva atrás. Entonces eso puede pasar, y es un punto interesante. Finalmente, para África, estamos hablando de que hay un problema adicional, y hablamos un poco de la fiebre amarilla en selva de sabana. Entonces ahí el cóctel está muchísimo mayor, y por eso la densidad de probablemente de tener componente de fiebre amarilla es mayor. Particularmente en el instituto donde yo trabajo, nosotros cada 15 días vigilamos no el mono en caída, sino tumbamos los monos, no siempre el mismo mono, por Dios. O sea, el mono que vamos a la selva, se tumba el mono, se toman cultivos para fiebre amarilla, y también buscamos anticuerpos, e igualito montamos trampas CDC buscando vectores en zonas cercanas al borde urbano. Eso lo hacemos con una periodicidad casi mensual en todo lo que es la selva del Darién. Hay dos preguntitas, profe, acá en el tintero. Ok, solamente esto para fiebre amarilla. Bueno, un review, porque yo como trabajo con fiebre amarilla, que un poco contarle listo, algo. porque es que nos bajamos, ya estamos aquí 7 minuticos, 2 preguntas buenas en la auditoría. A ver, el asistente reparte. A ver, doctor Castellano, micrófono. Un comentario rápido acerca de la epidemia de 1780 de dengue en Filadelfia, que fue muy impactante porque fueron los primeros casos reportados de neurodengue. Neurodengue en 1780, están reportados en un paper de esa época, que realmente es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y a propósito de eso, nunca entendí por qué había mosquitos transmisores de vectores en esa latitud. Eso me impactó siempre, no entiendo muy bien por qué. Pero quería preguntarle a Wilmer sobre el asunto del seguimiento y la vigilancia de chikungunya y Zika, porque definitivamente lo único que está haciendo es clínicamente. Y lo que estamos viendo frecuentemente en los estudios prospectivos de identificación virológica es que chikungunya está muy alto, circulando masivamente en todas las ciudades endémicas, que no se está diagnosticando, no hay reportes, inclusive en los casos en Colombia, en el Civigila son, no sé, 300, 400 al año, cuando frecuentemente tenemos casos mucho más altos. Y lo otro es para Jaime Cardona, alrededor del asunto de Zika, porque también alrededor de un comentario que hacía el profesor ahorita sobre la persistencia de Zika y las infecciones perinatales, no prenatales sino perinatales, que ya también está demostrado efectivamente la persistencia de la infección en el sistema nervioso que causa defectos en el desarrollo, defectos en el desarrollo y defectos neurológicos por infecciones persistentes de Zika. Y Zika tampoco, Wilmer, se está diagnosticando, es decir, tenemos un lío tremendo acerca del diagnóstico, confirmación de casos de la arbovirosis que definitivamente nadie está resolviendo. Excelente, profe. Bueno, concreto la respuesta. Con Zika se hizo la revisión sistemática en una pregunta del millón. ¿Se suspende la lactancia materna en los bebés nacidos de madre con diagnóstico de Zika? Revisión sistemática, no.
y la Sociedad de Pediatría lo avaló, sigue. Seguimiento, exactamente, hay unas cortes, yo creo que no vamos extendiendo, que lo tiene el profe Alfonso con el profe Jaime, las famosas cortes en Risaralda de seguimiento para ver el reumatismo inflamatorio crónico, que es lo que afecta. Pero hay otra pregunta para el doctor Cardona de Zika que le hizo el profe Jaime. Bueno, no, creo que era más un comentario, pero sí, no, completamente de acuerdo sobre la importancia de la persistencia de la infección perinatal y curiosamente en este trabajo del INS, de hecho ellos justamente descartaron un periodo de tiempo de reclutamiento de pacientes por la posibilidad de que el virus pudiera ser detectado cuando la exposición ocurrió in útero. Y llama mucho la atención porque en ese trabajo, que de todos modos tiene un tamaño muestral importante, a pesar de que se confirmó infección durante, no en la etapa perinatal, sino en los primeros meses después de, en el primer año de vida, no hubo efectos ni en el neurodesarrollo ni en el crecimiento, ¿cierto? Pero pues la falta de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿cierto? Y es algo que definitivamente hay que seguir estudiando. Y esto sigue caliente, profe Carlos. No, yo un comentario complementando lo que dice Jaime, que creo que es muy importante retomar y que hay que estar atento. Es decir, no todo lo que circula, obviamente en las regiones es dengue y que obviamente cada región tiene una particularidad ahora que obviamente no solamente ha habido circulación de dengue, sino ha habido mucha circulación de chikungunya y mucha circulación de Zika. Y es muy importante tener esto presente desde el punto de vista obviamente del diagnóstico diferencial, pero el problema justamente reside en que hay que volver a reforzar desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica y de hacer un diagnóstico realmente etiológico a nivel de laboratorio, ojalá molecular, pero al menos también considerar la utilidad que tienen obviamente las pruebas serológicas y hacer estudios también de seroprevalencia, ver cómo anda la cosa en cada región con el tema no solamente de dengue, sino de chikungunya y de Zika, porque en efecto, por ejemplo, nosotros en este momento sabemos que, por ejemplo, por lo menos en Risaralda, en la Virginia, que estamos haciendo con estudios moleculares, sabemos que no está en este momento particular circulando de forma importante chikungunya, pero puede obviamente volver a estar y que de todas maneras, como decíamos, el otro asunto, aquí no es solamente lo que puede estar circulando, sino también las consecuencias crónicas que van a quedar de forma persistente por mucho tiempo en una o en otra. Excelente, profe Jaime. Profe Wilmer, no, una pregunta sobre su conferencia que me llamó mucho la atención sobre la recomendación de dipirona en dengue, ¿sí? Aparecía dentro de las alternativas terapéuticas, no me quedó claro el grado de recomendación, pero sí quería preguntar debido a la toxicidad hematológica que tiene el medicamento en estos pacientes que pueden cursar con trombocitopenia. Excelente, profe, un buen clínico. Mire dos cosas. Cuando se hablaba de la droga farmacológica, se hacía referencia a INES, los antiinflamatorios no esteroideos, no, solamente paracetamol. Metisemazol no lo hay en Colombia, por lo tanto acetaminofén o el paracetamol es el que está indicado. Con dipirona, el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología lo dijo, no está de entrada para un servicio de urgencia. En la parte de la revisión sistemática no se encontraron artículos para revisar dipirona. Acuérdense que las directrices son metodológicamente bien establecidas. Entonces los artículos que se revisaron fueron con paracetamol, no se hizo revisión con dipirona. Por lo tanto, no aparece en la directriz dipirona, pero hay una recomendación de ASIN cuando utilizar dipirona que está en la revista Infection, es más, está en la página de recomendación, pero no hay revisión sistemática con dipirona. Muy buena su pregunta, por lo tanto, queda instituido y que quede en el auditorio paracetamol, 500 miligramos cada 6 horas, ¿cierto?, para adultos, y 10 miligramos por kilogramo para niños. Bueno, me pidió Tony, una de las formas que conocemos se utiliza la dosis fraccionada de la vacuna de fiebre amarilla, puesto lo que hablábamos de la disponibilidad del número de dosis. La regla o la recomendación de la OMS es que se puede utilizar en un brote, pero esa vacuna, esa dosis fraccionada, de nuevo, es como una vacunación reactiva, pero no se considera como una inmunización a largo plazo, se requiere de revacunación posterior con dosis completa. Y el otro comentario o pregunta más bien para los entomólogos, virólogos es,
En este brote de Brasil, una de las cosas que a mí no entendí muy bien y que creo que es importante es si Hemagogus, si en África, como mencionas tú, Tony, las especies de Aedes, Albopictus aegypti, transmitiendo de la selva y en zona urbana o intermedia, acá el Hemagogus es básicamente la población ha crecido y como hablábamos, el Hemagogus se movió también por el clima. Pero el Hemagogus, ¿cuál es el comportamiento del Hemagogus? ¿Es igual que Aedes en cuanto a picar en la noche o cómo es? A ver, aquí realmente lo Ya se que cierra. está o lo que pasó y sigue pasando en Brasil y en Río de Janeiro no es tanto cambio climático y relacionado con esto, sino más bien un cambio de uso de tierra. Y es una de las cosas que sucede en la mayoría de las enfermedades infecciosas y zoonosis. En el caso de Río de Janeiro es el avance de la urbanización y la fragmentación de los bosques, como dice Tony. Entonces no es que Hemagogus haya cambiado y se haya acercado a la ciudad, sino que la ciudad se acercó a Hemagogus. Y en este caso Hemagogus es un vector de transmisión diurna donde está específicamente en zona selvática y se cría en huecos de árboles en estas áreas. Entonces es muy difícil que Hemagogus invada zonas urbanas como lo ha hecho Aedes aegypti. De hecho, un caso similar que tiene un ciclo muy parecido, que es Mayaro, Mayaro reemerge justamente por cambios de uso de tierra. Así sucedió, por ejemplo, en Portuguesa, en Venezuela, que los brotes, y así ha ocurrido en Brasil, los brotes de Mayaro se dan por avance de las zonas urbanas. Gracias, profe. Se cierra nuestro simposio Arbovirosis. Aplauso. Bien.